Canal 1 en Cristo presenta Estudio Bíblico Profético. El misterio del arrebatamiento parte 2. Inicio del estudio en fecha 14 de abril del 2020. Hola gente querida. ¿Cómo anda gente querida? 20 de abril del 2020. Qué lindo, 20 de abril. Hoy se cumple 30 días de cuarentena. Que en realidad la cuarentena son 40 días. Bueno, 30 días de encierro, quédate en tu casa. Te conviene quedarte en tu casa, amigo. Y después de la cuarentena te vamos a recomendar de corazón, como cristiano de corazón, te vamos a recomendar que te sigas quedando en tu casa por la cantidad de engaño que se está preparando. Recordemos que como cristianos tenemos que entender que todas las cosas son espirituales primeramente, y que ese poder espiritual va a venir con un fuerte engaño. Y hemos decidido preparar este estudio llamado El misterio del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primera, que nos costó antes mucho enseñarles y decirles que Cristo viene pronto. Ahora que nos creen con todo esto que está pasando, pero hay otro problema. Ahora sí aceptan la venida de Cristo. Pero no podemos creer cuando preguntábamos, bueno, por fin aceptaste la venida del Señor. Bueno, prepárate. No, pará. Yo acepto que va a venir Cristo, pero para bendecirnos en la tierra. Ahí está el peligro, amigo. Justamente cuando la iglesia se vaya, surge el anticristo. Entonces hay cristianos que le han sacado la Biblia hace muchos años y están creyendo de que Cristo va a venir para bendecirlos en la tierra. Y ese no es nada más y nada menos que el misterio de iniquidad que se está levantando en este tiempo. El anticristo va a surgir justamente cuando la iglesia se vaya. O sea que a los cristianos les tenemos que enseñar el tema del misterio del arrebatamiento de la iglesia. Si la iglesia no es arrebatada, hay dos cosas que no pueden cumplirse: las bodas del Cordero y el surgimiento del anticristo. Dice la Biblia que necesita ser quitada del medio. También dice la Biblia, dicho por la boca de Jesús, que es necesario que se tome a sí mismo, tome su cuerpo y se lo lleve para casarse. Es parte de su cuerpo. Cuando una persona se casa pasa a ser un solo cuerpo y somos uno en Cristo Jesús. Por eso le queremos enseñar este estudio bíblico llamado El misterio del arrebatamiento, para que usted no se quede como cristiano y sea engañado luego que surja el anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Misterio del arrebatamiento parte 2. Porque después del Espíritu Santo ya no va a venir nadie. Ya no va a venir nadie. Ya no va a venir nadie. Ya vino el Hijo, ya se fue el Hijo. Ya vino el Espíritu Santo y ya no viene nadie más. Y ya no viene nadie más. Y ya no viene nadie más. Decía, y dicen que esos que se fueron son aquellos a quienes le llaman los aleluya. Canal 1 en Cristo presenta Misterio del arrebatamiento parte 2. Vamos a ver si podemos hacerlo de una manera más organizada que en otros tiempos. Vamos a tratar de hacer lo posible de explicar un versículo por video. Vamos a ver si podemos hacer eso.
y si no, bueno, recuerden que no vamos a editar, vamos a hacer los videos crudos, exclusivamente para los grupos. Habíamos visto que acá estos son los acontecimientos del cielo. Estos que están acá son los acontecimientos del cielo. Tribunal de Cristo, la boda del Cordero, 21 juicios durante los 7 años de la tribulación de la tierra, mientras nosotros vamos a estar acá recibiendo premios y de bodas. El mundo va a estar con tribulación y gran tribulación. Acá en el pacto firmado va a ser amor, paz, felicidad, pero siempre terrenal. Todas las cosas que siempre el hombre ha querido buscar, hasta incluso ha ido a la iglesia para buscar paz, amor y felicidad, justamente acá la va a tener con el anticristo. El anticristo le va a dar todo en la tierra, pero va a tener que dejarse hacer la marca, y ahí definitivamente pierde la vida eterna. Lo que vamos a ver en el versículo que vamos a estudiar ahora es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. La resurrección de los muertos, esta que dice resucitan los muertos en Cristo. Por ejemplo, de 2 muertes conocidas en Cristo que yo conozco. Una es de mi suegra y otra es de mi papá terrenal. Esos son los 2 que yo he conocido y de muertos en Cristo, bien cimentado en Cristo. Ahora, me gustaría que, para que ustedes comprendan, me gustaría explicarles esto. Y miren qué interesante es. Quizá en este video no veamos el versículo en cuestión, sino en todo caso al último. Quiero explicarles este detalle de estos 2 muertos que yo conozco en Cristo. He visto un tercero también de una abuela que murió en Cristo, pero voy a contar exclusivamente de estos 2 que me tocan de cerca porque son familiares míos. Voy a hablar de estos 2, de mi suegra y de mi papá terrenal. Mi suegra fue una servidora de Dios gran parte del tiempo, y una observación que hice, a pesar del dolor y de todo eso y las cosas que ella estaba sufriendo antes de su muerte, al igual que mi papá, tenía una característica, que los 2 estaban sonrientes en el cajón. Su semblante era como que habían recibido en el momento de su muerte una gran emoción, una gran alegría en ese momento de su muerte, algo hermoso ha visto, y se supone como cristiano que lo que vio fue al mismo Señor Jesucristo recibiéndola cuando estaba a punto de separarse su alma de su cuerpo. Hay esos minutos, segundos que luego voy a explicar científicamente y bíblicamente qué son. Muerte significa separación. La muerte se encarga justamente de separar las 3 esencias del ser humano. Estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo va a la tierra, vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma es la única que nos pertenece, que no, es el ADN de la persona, la esencia de la persona. Esa tiene 2 destinos. En este momento de la cruz para acá tiene el destino o el paraíso o el infierno, pero antes de eso, en ese mismo instante, los cristianos que ven al Señor recibirlo, les deja un semblante en su rostro sonriente. Es increíble, pero tan real como les digo. Un médico, por eso quiero usar esta parte del video, después lo vamos a ver con versículos, ahora les voy a comentar. Hubo un médico norteamericano que estaba con pacientes ya crónicos de alta edad, de tercera edad, ya prácticamente en su vejez, próximo a la muerte, y este hombre por años se ha encargado de armar un dispositivo de fotografiarlo, hacer fotografía instantánea cuando la persona muere, y ha podido constatar
después, como él les preguntaba qué hacían, qué habían hecho en la vida, qué eran, qué creencia tenían de Dios, como que le iba preparando para la muerte, psicológicamente hablando, le hacía estas preguntas y él todo eso, cada paciente los anotaba. Llegó a la conclusión que la gente que moría y con ese semblante, con ese rostro sonriente ahí en el cajón, en el mismo momento de su muerte, que eran cristianos. Entonces él sacó la deducción y la gente que no era cristiana, dice que su rostro en el momento de la muerte infundía terror, que algo muy feo, algo tremendo se encontró en el mismo momento que entregó su espíritu, que se separó su alma, su espíritu del cuerpo. Tremendo, ¿no? Tremenda declaración, y estamos hablando de un hombre que se ha dedicado más de 15 años con este tema y ha sacado una conclusión directa y precisa de que el cristiano muere feliz. El cristiano entrega su alma, devuelve su espíritu a Dios, dice que el espíritu vuelve a Dios, y cuando se produce esa muerte, aunque haya sufrido anteriormente, ese lapso de tiempo, de esas fracciones de segundo de muerte, se encuentra paralelamente cuando pasa al mundo espiritual, ve la imagen de Cristo, ve que como que el Señor lo está esperando y tomándolo de las manos. Incluso digo así, tomándolo de las manos, porque recuerdo otro ejemplo de una persona que estaba muerta, ya estaba declarada muerta y había visto al Señor. También paralelamente había visto que demonios intentaban arrebatar su alma. Para que sepan, los demonios y la muerte siempre están. La muerte está como cómplice con los demonios para entregar la alma hasta aún de un cristiano. Todo esto también está en la Biblia. Quisieron hacer lo mismo los demonios y Satanás con Moisés, pero esta vez el cuerpo de Moisés y obviamente también su alma. Entonces la conclusión bíblica, y más quien le habla que lo que sacamos de este tema, cuando veamos profundamente, inevitablemente tenemos que hablar de muerte, porque siempre el Evangelio se dedica pura y exclusivamente a una muerte, pero resurrección en Cristo. Y he escuchado testimonios de gente amiga que ha muerto, después resucitó, porque se vio ahí el cuerpo, quedó parada, los parientes no la veían y veía él cómo intentaban resucitarlo. Este comentario que hizo fue un accidente que tuvo cuando era chico. Él había muerto y estaba diagnosticado que había muerto, pero fueron minutos que después su alma y su espíritu volvió a su cuerpo. Pero contaba que esas fracciones de segundo que él estaba afuera, él veía, podía escucharlo todo, verlo todo, todavía seguía viendo el mundo físico, no había visto nada todavía del mundo espiritual, o sea, no estaba completamente muerto. Son procesos explicables también bíblicos, no va a creer que es una opinión así científica o filosófica, también es bíblica. Y el espíritu puede ser arrebatado, el alma puede ser arrebatada aún durmiendo una persona. Eso después lo vamos a explicar si hay tiempo. Y contaba este amigo justamente lo que a él le aconteció, tal cual como saben contar muchas personas que pasan por ese trance, que tienen una muerte súbita y después vuelven a vivir, y ellos se ven fuera del cuerpo y su alma anda ahí y nadie los puede ver. Él está en el mundo espiritual, pero sigue contemplando el mundo físico. Esto es algo muy interesante. Bueno, en el próximo video sí vamos a comenzar y vamos a estar leyendo lo que dice acá en capítulo 15,
1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Para que entendamos el tema del arrebatamiento. Es un misterio y es exclusivamente para la iglesia. Fíjense, acá dice en el 51, he aquí os digo un misterio. Pablo le hablaba solamente que era para la iglesia, no para los judíos esto. Por eso mucha gente lo estuvo enseñando mal y mezcló todo. Y hoy, por esa mala enseñanza, muchos están negando el arrebatamiento, porque se enseñó mal. Una falsa doctrina para la iglesia. Se mezcló los judíos con la iglesia y ese fue un completo error. Voy a leer he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque se considera que la persona que muere en Cristo no muere definitivamente, sino que duerme, está por un tiempo ahí, separada su alma de su cuerpo, y que algún día va a resucitar. Pero todos seremos transformados, tanto los muertos en Cristo como nosotros, si viene ahora y estamos vivos. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque nuestro cuerpo en este momento es un cuerpo que se avejenta, es un cuerpo corrupto, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, y eso es lo que dice la Biblia. Así que vayan anotando, apuntando, preparándose, porque esto es muy bueno y la verdad que nos tiene que interesar. Mateo capítulo 24, versos 7 y 8. Dice lo siguiente: que en los tiempos finales, que habrá guerras y rumores de guerras, pestilencias y terremotos en distintos lugares. Hambres, y que todo esto será principio de dolores. Y que a nosotros como cuerpo de Cristo somos la novia, nos sirve como señal para prepararnos. Mateo capítulo 24 verso 3. Lucas capítulo 21 verso 11 también dice lo mismo, y agrega terror en las gentes y señales en los cielos. Levantemos la cabeza porque nuestro llamado está más cerca que nunca a cumplirse. Estamos en los tiempos finales, de principio de dolores. A un paso del arrebatamiento de la iglesia. El misterio que es solo para la iglesia, el arrebatamiento. Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en cualquier momento, suena la trompeta. Y estaba llorando una noche y dije: Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un omnivolador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos. Que yo me desperté y miré y vi los periódicos con unos letreros, pero gigantescos, en la portada, que decía: miles desaparecen.
rapto es que Jesucristo dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Alguien dijo amén. Sonríe, si puede. De una generación castrada, sin dignidad, que me han dicho no estudies, no te prepares porque ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos, que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos, que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Bueno, todavía no nos fuimos y todavía queda Dante Gebel para largo. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo cuando dijo eso? No le estaba hablando a los pecadores, pecadores saben que se van a quedar todos. Le estaba hablando a la iglesia. Y en una ocasión el Señor dijo que a los tibios los vomitaría por su boca. Eso suena feísimo, pero salió por la boca de Jesucristo. Dudó una teología irresponsable, que era, me voy con él, ya no me quedo. Una gana de irse teníamos. Sí, que en cualquier momento, suena la trompeta. Los Alcarrizos, ya que quienes lo escuchan aseguran que este animal dice claramente Cristo viene. A crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos, no venía. Dice claramente Cristo viene.